Bueno, vamos a hablar de ACME. ¿Qué es ACME? Bueno, ACME básicamente es una sigla que está compuesta por estas palabras. La A por agregar, la C por consultar, la M por modificar y la E por eliminar. En los desarrollos computacionales e informáticos, a ACME se le conoce como mantenedor. ¿Y qué es un mantenedor? Bueno, vamos a ir por parte. Esto que ven acá es una base de datos. La imagen es cómo se simboliza y cómo caracterizamos una base de datos en los desarrollos. La base de datos está diseñada para almacenar tablas. Las tablas a su vez tienen datos, registros, filas, como se les quiera llamar, para posteriormente utilizar estos datos como uno estime conveniente. Esto es una tabla. Las tablas están compuestas por campos y registros. Cada campo en este caso viene siendo ID, nombre, apellido, root, email y teléfono. Cada uno de esos es un campo. Y abajo tenemos las filas con los registros insertados, haciendo referencia a cada campo. El ID, por ejemplo, la fila número 1 es el 1, el nombre es Pedro, apellidos Flores, etc. Y abajo se van replicando las inserciones y nuevos registros. Entonces tenemos que las tablas están dentro, almacenadas de una base de datos, y la base de datos está alojada en el servidor, dentro del disco duro del servidor. El servidor es un computador, es algo tangible, es algo visible, por lo tanto es algo existente. La base de datos no, la base de datos está almacenada directamente dentro de un espacio de memoria del servidor. Porque aparece una X acá y un individuo. ¿Por qué, a pesar de que en teoría un usuario puede interactuar directamente con una tabla, no se debe hacer? Y no es recomendable hacerlo. Esta es la manera correcta en que se debe interactuar con nuestra base de datos. Como pueden ver abajo tenemos una página web, lo cual es una interfaz gráfica que le permite al usuario interactuar con nuestra base de datos a través de la programación, como pueden ver. De este modo, el usuario puede consultar los datos ya insertados, puede modificarlos, puede eliminar o puede agregar nuevos registros. Entonces, en programación tenemos que ACME, agregar, consultar, modificar, eliminar, y esto se traduce al lenguaje SQL, el cual es el lenguaje para conversar con nuestra base de datos, con las siguientes instrucciones. Agregar viene siendo insert, consultar viene siendo select, modificar viene siendo update y eliminar viene siendo delete. Vamos a ir a la práctica. Como pueden ver acá tenemos varias bases de datos y como se fijan tenemos el iconito acá que es el mismo de la imagen que teníamos en nuestra presentación. En este caso vamos a entrar a mi base de datos, ese es el nombre de la base de datos, y dentro de este tenemos una tabla llamada usuarios con las respectivas columnas. Podemos verla acá también. Como pueden ver, nuestra tabla usuarios ya tiene asociados y insertados registros. O sea, ya tenemos información, en este caso de usuarios. Vamos a ir directamente a la práctica. Tenemos que consultar algo. Por ejemplo, yo quiero consultar un campo de acá, el nombre, por ejemplo. Vamos a través de la instrucción select, como ya hemos dicho, que quiere decir selecciona esto, selecciona qué cosa, el nombre. Vamos a seleccionar el campo nombre desde. Siempre después de lo que deseamos seleccionar viene el from, que quiere decir de o desde. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Desde nuestra tabla llamada usuarios. Vamos a ejecutar esto y le vamos a decir a la base de datos, oye, tráeme el nombre de la tabla usuarios. Entonces nos muestra absolutamente todos los nombres que están alojados en esta tabla actualmente. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, extraer solamente el nombre de Florencia? Quiero solo el nombre de Florencia y no el resto. Florencia, ¿qué cosa tiene único Florencia que la diferencia de las demás? Bueno, tiene hartas cosas en este caso, pero algo único y que no se va a repetir nunca puede ser el root o puede ser también el ID. Vamos a hacerlo con el ID porque es mucho más corto. El ID es el número 2 para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a seleccionar el nombre de Florencia. Seleccionamos nombre, from, como habíamos dicho, usuarios. Otra cosa, siempre después del from viene desde dónde. Desde la tabla usuarios. Siempre va de la mano con el nombre de la tabla. Y posteriormente para especificar de dónde, vamos a hacerlo where, dónde, o sea, qué registro vamos a obtener específicamente.
Entonces tenemos donde el ID sea igual a 2, que es el ID de Florencia. ¿Quién es la única persona que tiene el ID número 2? Florencia. Entonces vamos a extraer el nombre de Florencia, como pueden ver acá. Entonces selecciona el nombre desde usuarios donde el ID sea igual a 2 y nos trae Florencia. Por esas casualidades de la vida, Florencia se cambió de casa y no quiso utilizar la portabilidad numérica y le asignaron un nuevo teléfono. Entonces nos avisó a nosotros y tenemos que cambiar su número de teléfono. Eso es una modificación. Entonces queremos modificar. ¿Qué vamos a modificar? Como ya hemos dicho, la instrucción para modificar era update. Vamos a modificar la tabla usuarios, ¿sí? Y viene otra instrucción llamada set. Set quiere decir, vamos a modificar esto con este valor, setear. ¿Qué vamos a modificar? En este caso el teléfono. ¿Y qué valor le vamos a asignar? No sé, por ejemplo, a Florencia le asignaron el 444444. ¿Y a quién se lo vamos a modificar? A Florencia. Muy importante esto, de a quién se lo vamos a asignar. ¿Por qué? Porque si yo no pongo el where, en este caso, todos los teléfonos se van a modificar a ese que tenemos ahí. El teléfono de todos los usuarios. Vamos a realizar esta inserción y dice una fila afectada. Examinar y efectivamente a Florencia se le modificó el teléfono, como pueden ver acá. Pero tenemos muy poco registro. Vamos a insertar un nuevo usuario. Esto lo habíamos dicho que era agregar, que viene siendo insert. Como pueden ver, siempre después de insert va into, que quiere decir dentro de, o en, quiere decir, siempre van de la mano estas dos instrucciones. ¿En dónde vamos a insertar un nuevo usuario? En la tabla usuarios. Insert into usuarios. Inmediatamente después de nombrar nuestra tabla van los campos. Vamos a insertar un nombre, un apellido, un root, un teléfono y un email. Y debemos darle valores a esos campos. Y para eso existe values. Entonces, vamos a agregar un nombre. ¿Por qué el nombre primero? Porque asignamos el nombre como el primer campo a insertar. Entonces, nombre, no sé, se va a llamar Eliana. El apellido va a ser Espinosa. El root de Eliana va a ser el teléfono va a ser, el email va a ser elipinosa@email.com y se debe entender, repito, que el campo que nombramos debe corresponder al valor que ingresamos en el mismo orden. Vamos a realizar la inserción y una fila insertada. Vamos a ver, y efectivamente se insertó Eliana Espinosa como un nuevo registro y con el ID número 8. Bueno, por esas casualidades el señor Pedro se salió de nuestro sistema y dijo: yo no quiero estar más en su base de datos, para que no me envíen más email, para que no me llamen y no tengan absolutamente ningún dato mío. Y nosotros le hicimos casos al señor Pedro y lo vamos a eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar al señor Pedro? Delete, como habíamos dicho que era la instrucción para conversar con nuestra base de datos. Bueno, entonces base de datos, por favor elimina desde usuarios. ¿Qué vamos a eliminar desde usuarios? A Pedro. Where ID es igual a 1, que es el que le corresponde a Pedro. Vamos a realizar la inserción y nos sale un mensaje que dice: realmente desea ejecutar esta instrucción. La base de datos es muy inteligente y no le gusta perder datos a la base de datos, ya que es riesgoso. De hecho, generalmente no se eliminan los datos, pero en este caso lo vamos a eliminar y le vamos a decir que sí. Y por eso nos pide confirmación, porque es un dato agravante que no se podrá recuperar.
aceptar y se eliminó el registro, una fila eliminada. Como pueden ver, ya no existe el señor Pedro en nuestros registros. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias.